como definición vamos a tomar la definición de Miguel y Pietani, que dice o define la base de datos como una colección de datos integrados con redundancia controlada y con una estructura que refleja las interrelaciones y restricciones semánticas existentes en el mundo real. Los datos han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones y deben mantenerse independiente de estas y su definición y descripción únicas para cada tipo de datos han de estar almacenadas con los mismos. Los procesos de actualización y recuperación comunes y bien determinados habrán de ser capaces de conservar la integridad, seguridad y confidencialidad del conjunto de datos. Entonces, si se dan cuenta, es algo así como que, algo así como muy complejo, porque dice, debe de ser, eh, yo tengo, por ejemplo, información en mi base de datos, yo estando bueno, yo estoy en México, consulto la información que requiero y alguien que está en Lima, en Perú, en Colombia o que esté en el mismo lugar, pero desde otro dispositivo, puede consultar la información. Entonces a eso se refiere compartir y a la vez independiente. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que yo esté viendo de esa base de datos una información en particular y Juan Pérez o Miguel Pérez o otra persona puede estar viendo otra información de diferente apartado. Ok, cuando hablamos de redundancia controlada, quiere decir pues que la información, así como la vemos repartida en muchos usuarios o muchas aplicaciones o ¿cómo se llama? Dispositivos, pareciera que está replicada la información, ¿verdad? Pareciera que se está repitiendo la información, pero no es cierto. Simplemente hay una repetición de datos, pero todo eso está controlado. ¿Por qué? Porque a nivel base de datos no se está duplicando la información. La información es una sola y solamente debe de mantener la integridad. Cuando hablamos de integridad, pues es que lo que hay dentro de la base de datos es lo que tú vas a poder ver. Seguridad y confidencialidad, obviamente se refiere a seguridad que no cualquier persona va a poder ver toda la información. Eso es seguridad, es tener privilegios de accesos y confidencialidad que la misma base de datos debe de asegurar que solamente las personas autorizadas tengan acceso a esa información. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros usamos las aplicaciones móvil del banco, ¿verdad? Tenemos acceso desde el celular a la app móvil del banco. Entonces nosotros nos conectamos prácticamente a una base de datos del banco, pero nos está otorgando la confidencialidad de que nadie más va a tener acceso a esa información siempre y cuando no cuente con los accesos de seguridad. O sea, si yo no comparto mis credenciales y activo los métodos de seguridad, pues nadie más va a poder tener acceso a esa información. Entonces, cuando a veces nosotros hablamos por teléfono para consultar algo, siempre nos piden cuál es su número telefónico, cuál es su nombre, nos van pidiendo datos, porque con esos datos que nosotros les vamos otorgando, ellos van abriendo esos espacios de seguridad. Y obviamente, si un dato no llegara a coincidir, entonces la capacidad de la base de datos es cerrar el acceso. Entonces, mantiene la confidencialidad de nuestros datos. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, cuando igual accedemos a la app móvil, obviamente no vamos a ver el estado de cuenta de otro compañero
compañeros o de otras personas, ¿no? Sino que vamos a ver los datos de nosotros. Entonces, al final de cuentas, está compartiendo nuestra información y está siendo a la misma forma independiente. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver el concepto de sistema gestor de base de datos. Por eso no lo voy a explicar ahorita, sino en la siguiente. Okay. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de base de datos. Bueno, realmente los tipos de base de datos se pueden clasificar de diferentes formas. Es en base por ejemplo, a la variabilidad, al contenido y al modelo. Hablamos del concepto de base de datos, definimos que la base de datos es cualquier conjunto de datos que estén almacenados en algún medio digital y que nos asegure la seguridad y la confidencialidad de los datos, pero a la vez nos permita ver la información de la base de datos de forma diferente y a la vez única, ¿verdad? O sea, que lo que yo estoy viendo es solamente lo que yo solicité, pero esa información la puede ver alguien más de otra forma, ¿verdad? Entonces, entonces, las bases de datos deben de mantener esas características: integridad, seguridad y confidencialidad. ¿Ok? Y bueno, de ahí vimos, les hablaba yo de los tipos de base de datos que se pueden clasificar de acuerdo a su variabilidad, contenido y modelo. Variabilidad, encontramos dos tipos: estática y dinámica. La estática, pues, es la que no se puede modificar, solamente se puede leer. Entonces, haga de cuenta que es como una base de datos histórica. Entonces, nadie más puede modificar esa información, ya esa información está ahí y no se puede modificar. El otro ejemplo es el de variabilidad dinámica. Variabilidad dinámica es más que nada que se puede leer, eliminar o actualizar. Sería como, como cualquier otra base de datos, donde puedo registrar datos, eliminar datos, etcétera. Como todas las bases de datos donde podamos modificar la información. Entonces, en una no se puede modificar, en otra sí se puede modificar. Entonces, ese sería como un tipo de clasificación de acuerdo a a la variabilidad de los datos. Entonces, en este caso, pues sería como que nada más vamos a tener dos tipos de base de datos y realmente hay diferentes tipos de base de datos. Otros tipos de datos, de base de datos que podemos encontrar o podemos decir, vamos a clasificarlas de acuerdo al contenido. Y entonces encontramos bases de datos bibliográficas, bases de datos de textos, bases de datos de mapas, bases de datos de directorios, bases de datos de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos clasificar las bases de datos de acuerdo a su contenido, así como del modelo del diseño. El modelo avance de la tecnología, podemos encontrar modelo transaccional, modelo relacional, las jerárquicas y las deductivas. Desde los tiempos más remotos, las que han estado existiendo y han ido evolucionando son las bases de datos relacionales. Estas bases de datos relacionales son las que vamos a estudiar. Las otras se las voy a comentar así rapidita. Transaccionales se refiere a que hay
múltiples registros o transacciones, así como se dice, o sea, un ir y venir de las bases de datos. Documentales, pues obviamente son como bases de datos dedicadas como a las historias o a los archivos. Algo, el modelo de este diseño realmente no está, no está muy bien estructurado. ¿Por qué? Porque documentales pues requieren mucho acceso a lectura. Las transaccionales requieren acceso tanto como de lectura como de escritura. Las relacionales pues son aquellas que existen las entidades y se relacionan entre ellas, y de hecho la relación debe existir para poder las características de las bases de datos relacionales así es que sean atómicas, este, eh, eh, este, concurrentes y se me fue la palabra, pero más adelante se las voy a explicar también. Y las no relacionales pues, son aquellas que no usan un modelo relacional, sino que todo lo contrario, usan modelos como estructuras XML, estructuras JSON, etcétera. Entonces, sí se hace obviamente un diseño de la base de datos, pero no existen las dependencias. Las bases de datos como de los relacionales, las dependencias son pues hacia arriba, hacia abajo, hijo. Entonces, ok. Cuando hablamos de bases de datos relacionales o del modelo relacional, nos estamos refiriendo a las bases de datos donde las entidades o donde cuando se hace un diseño de la identidad, se hace mediante las relaciones entre esas entidades. Entonces, se define de alguna manera la relación entre esas estructuras o entidades. O, ¿cómo le podemos decir? Lo que quiero almacenar en la base de datos debe de tener alguna relación con todo lo demás que existe en la base de datos. Normalmente, estas, bases de datos, pues, están diseñadas para el, el, el- tanto la escritura como la lectura de los datos. Respuestas de lectura y de escritura se dice un tiempo bueno, ¿no? No debe de excederse. En esta clase, este es el modelo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque es el modelo más utilizado en la actualidad. Y obviamente no se tener problemas como que ya modifiqué un dato y no puedo modificar todo lo demás. No. Este, en este caso, estas bases de datos